cualitativas y ahí estaba la parte de chi cuadrado y estaba todo lo asociado a significancia estadística. O sea que nos queda una práctica hoy por hacer, ¿vale? Para que la anexen, porfa, no se olviden al archivo, ¿vale? Esa práctica también la anexan. Y el día de mañana vamos a hacer como la socialización de eso que hemos estado analizando. Mañana la idea es que recordemos entre todos cada práctica que hicimos de cada tema, ¿vale? Va a ser un recorder y de todo, pero la idea es que también se evalúe. Ese es un tema llamado, o la evaluación, por así decirlo, de las prácticas que hemos hecho desde la primera temática, ¿no? Que fue las frecuencias, hasta llegar hasta chi cuadrado. Y de paso a hacer un repaso de todo, ¿sí? Enlazar como todo lo que vimos. Entonces es un ejercicio interesante porque cada uno va a interpretar, va a explicar cómo lo hizo y al final qué se interpreta de lo que se hizo. Entonces mañana sí les recomiendo asistencia, porque pienso que ahí va a estar como amarrar todo y además que es tema evaluado, sí, mañana se evalúa todo lo referente a todo el módulo y luego tenemos el examen teórico, listo, que les iba a proponer alguna modalidad que facilite, ya sea o que quieran sacar algún tipo de apunte que tengan o que lo hagamos en parejas, como ustedes decían, una de las dos, ustedes deciden. Sí, no, una sola, una sola cosa, ¿vale? Y les había mencionado que en la evaluación de la teórica no entra nada de SPS, ellos no tendrán que preocuparse porque analizar nada en el equipo, sino interpretar de pronto quizá alguna figura, una tabla, y conceptos teóricos, o de pronto les pregunto cuál es la diferencia entre esto y esto, o qué tipo de variable usamos para este análisis, ¿sí? Es más que todo eso. Realmente la práctica que vamos a hacer en ese PSS que socializaremos y en la teoría es lo que va a afianzar como el conocimiento del módulo. Entonces, pues la idea es que aprendan. Yo creo que siempre la idea es que aprendan, no solamente que por la nota, sino que aprendan y creo que es un ejercicio que permite aprender, ¿vale? Mañana. Entonces, ojalá pues puedan venir. La dinámica, por ejemplo, digo, sale de tal grupo, entonces vamos al ejercicio número 2 de tal taller, por ejemplo, el histograma. Entonces les digo, bueno, eh, leemos el enunciado específico que les dije. Entonces, por favor, genere un histograma escogiendo la variable correcta. Entonces, ustedes van a explicar, escogimos esta variable, se realizó este histograma, la variable de tipo tal, entonces vamos a interpretar según las tres características del histograma, es esto y el otro, y punto. O sea, eso es, ¿sí? Opinamos dentro de la interpretación que es así, y eso sería como el concepto de ello. Bueno, no sería eso. Entonces, vayan abriendo, porfa, porque sé que se demora para algunos cargar el banco de datos del chi cuadrado. ¿Listo? Ténganlo listico para que no tengamos ahí atrasos en ese tema.
¿A todos les abrió chi cuadrado ya? Bueno, sí lograron descargar el archivo, el chi cuadrado. Bueno, vamos a ir avanzando, entonces ya aprovechemos que dejaron el resto. No, el banco de datos anterior se llamaba solamente banco de datos. Este se llama banco de datos para chi cuadrado. Sí, en el carro está. Ahí está todo. Bueno, entonces,
Vamos entonces a poner atención, chicos, acá hay un tema muy importante que de hecho la hemos tocado desde el día número uno, lo mencioné pues muy por encima, pero es bastante relevante. Cuando yo les hablaba de que no podemos, buenas tardes, por acá yo tengo ocupada, bueno, que no podíamos como tragar entero, por así decirlo, información científica, pues me refería a esta, que es una herramienta que nos permite como comprobar qué tanto nivel de error hay en cualquier tipo de investigación. Entonces, les pido que pongan mucha atención porque cuando uno hace cualquier tipo de análisis de los que hemos hecho, si no está acompañado de este otro tipo de medición, nos quedamos cortos en decir, bueno, esto tiene relevancia, hay algún nivel de error aquí importante, entonces es importantísimo que nos quede claro. Y no solamente para hacer, porque muchos seguramente no se van a dedicar a la investigación de aquí en adelante, ¿no? Ni mucho menos, pues, no es lo que uno espera de los 100% de alumnos, pero sí para leer, mínimo para que uno pueda leer información y pueda entender y pueda ser muy crítico, ¿no? Entonces no decir, ah, es que me dijeron que tenía que hacer esto, entonces voy a hacerlo porque así dijeron, sino que yo pueda decir, bueno, esto sí se puede, puedo confiar en ello, no puedo confiar en ello, qué error está manejando este artículo. El tema de hoy es significancia estadística. ¿Y se acuerdan cuáles eran las dos pruebas que habíamos mencionado? El p-valor, que es uno, y el otro era, no, la varianza hacía parte de las de dispersión. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza es como otra herramienta que tenemos para llegar a corroborar qué tan significativo es un resultado de lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, les adelanto, esta clase que les estoy dando ahorita está completamente articulada con la que sigue, que es de chi cuadrado. O sea, yo no puedo dar chi cuadrado sin hablar de esto, ni puedo hablar de eso sin mencionar por los lados chi cuadrado, ¿vale? Entonces, para que cuando les hable de chi cuadrado no se asusten, que ahora les voy a explicar un poquito mejor qué es chi cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué es una prueba de significancia estadística? Entonces, con esta prueba yo puedo decidir o puedo comprobar si la hipótesis finalmente la rechazo o la acepto, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de varios ejemplos que decíamos cuando aceptamos una hipótesis, rechazamos la otra, cuando hablamos de la alterna y la nula? Entonces, esta es la que me permite a mí saber eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo decimos que un resultado tiene significancia estadística? Cuando el p-valor me está diciendo que es menos de 0,05, ¿vale? Eso para el p-valor. Recordemos que hay dos, p-valor y el intervalo de confianza, pero vamos a pensar por un momento solamente en el p-valor. Entonces, siempre que yo vea un p-valor por debajo del 0,05, decimos que ese resultado tiene significancia estadística, ¿vale? Ahora, entre más bajito, pues va a ser mucho mejor. Claro, si yo digo que el p-valor está en menos de 0,01, puedo decir como con completa confianza que ese resultado que yo obtuve no tiene ningún tipo de error, ¿sí? Entonces, para un autor, por ejemplo, es pues muy valioso tener esos p-valores así súper bajitos. Bueno, ¿cuándo determinamos ese p-valor? Para los que de pronto tienen que hacer algún tipo de trabajo de investigación o que lo pueden hacer más adelante en otro tipo de posgrado. Entonces, se determina cuando estamos en la parte metodológica. ¿Sí? No lo voy a hacer cuando ya estoy como hablando de resultados, sino cuando yo estoy apenas escribiendo mi anteproyecto. ¿Se acuerdan cuando uno escribe el planteamiento, cuando uno escribe la justificación, los objetivos? Hay un apartado muy importante que es la metodología, que es como en donde empiezo y donde termino yo para alcanzar mi objetivo general y mis específicos. Es allí donde yo tengo que decir, bueno, ¿yo qué voy a aceptar como error para mi estudio? Si quiero ser muy exigente, yo puedo optar por valores menores de 0,05. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio en la muestra de muestreo que yo le pedía al programa menos error, pero automáticamente me aumentaba la muestra? Entonces, es eso, ¿no? Yo tengo que ser muy consciente de yo qué tengo, qué población tengo, si puedo ser muy exigente o si me voy por la medida estándar, y la estándar es 5% de error. O sea, eso es lo que la mayoría de autores ponemos, 5% de error. ¿Cuándo se pone menos? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de ensayos clínicos, que vamos a mirar si esta vacuna funciona o no funciona y que dependerá de eso la distribución de la vacuna. Entonces, claramente, uno tiene que exigir mucho más calidad, entonces probablemente pongamos un 3%, un 2%, pero esos en ensayos clínicos, pues que son muy, ya son otro tipo de metodologías bastante más dispensas, ¿vale? Bueno, entonces,
eh, cuanto menor el p-valor, esa significancia estadística es más elevada, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, si es menos de 1%, pues va mejor para el autor. Eso se los habíamos mencionado ya, ¿se acuerdan? En la parte de muestreo que les dije que a mí, o sea, digamos que yo como autora prefiero hablar de p-valor por encima y por debajo de 0,05, pero que hay muchos autores que les van a presentar resultados así como en rangos. Creo que les mostré un artículo mío, si no estoy mal, que les mostraba unos asterisquitos, se los facilité, porque hay muchos artículos así. Entonces, que el autor dice, no dice el p-valor, sino que dice 2 asteriscos o 3. Entonces, ¿a qué hace referencia? A esto, a que algunos resultados le dieron parcialmente significativos y él no quiere como omitirlos porque le parece que es un resultado relevante, pero hay unos que tienen mucha fuerza y significancia. Entonces, es válido también conocer este tipo de rangos. Entonces, ¿yo qué hago cuando debo formular la significancia estadística? Entonces, eh, primero debo tener muy claro cuáles son mis hipótesis, ¿sí? Entonces, pensemos en un panorama laboral, cualquiera que ustedes quieran que tengan en mente, donde trabajen. Yo siempre sé cuál es esa hipótesis o lo más, digamos, probable que cumplan esa población, ¿sí? Como que yo digo, mi hipótesis es que después de la pandemia, los estudiantes bajaron su rendimiento académico. ¿Sí? Esa es mi hipótesis porque yo estoy en un entorno académico, he percibido que el uso de la tecnología ha conllevado ciertas cosas, pero es lo que yo creo que puede cumplirse, ¿no? Aparte, hay literatura que apoya o en la cual yo me apoyo más bien para decir que esa es mi hipótesis. No es cualquier cosa que yo digo ay, al azar, no. Todo tiene un sustento que puede ser el contexto en el que yo me desarrollo, que es muy válido, pero sobre todo el sustento de literatura, o sea, los demás autores, ¿qué es lo que están diciendo? Es cuando nos ponen a leer mucho, cuando estamos en un proyecto, usualmente el tutor, el docente que nos está orientando, pues acostumbra a poner a leer y lean y lean y lean y uno quiere es cómo avanzar y la lectura es para eso, porque es que es lo que va a nutrir mi proyecto. Entonces, yo con esto puedo decir, listo, la hipótesis parece ser que es esta, porque es que se ha cumplido esta hipótesis en la China, en Estados Unidos, en México, en Bogotá, en Cali, aquí en Popayán, pues probablemente eso sea lo que vaya a pasar. Entonces, a partir de ahí yo formulo mi hipótesis. Recuerden que hay una nula, que es cuando digamos que no existe asociación entre variables, y hay una alterna. La alterna, ¿cuál es? Todo lo contrario. O sea, si yo digo una cosa, por ejemplo, la nula que puede ser, eh, no se relaciona la pandemia con el rendimiento académico, la alterna va a ser que se relaciona la pandemia con rendimiento académico. Entonces, si no se cumple una, automáticamente se cumple la otra. ¿Sí? O sea, alguna respuesta tengo que obtener de investigación, ¿vale? Luego definimos qué nivel de significancia estadística yo voy a aceptar. Entonces, recuerden que es ese grado máximo de error que yo como investigadora puedo aceptar. ¿De qué va a depender? Pues yo soy la dueña de mis datos, yo sé si mi muestra está bien conformada, si tengo muy poquita muestra, cómo son mis instrumentos y sé qué nivel de exigencia le puedo dar a mi investigación. Pero a nivel global se estandarizó que es un 5%. ¿Sí? Como para no movernos de allí, eso puede ser un buen valor para trabajar. Luego elegimos la prueba estadística. ¿Listo? Entonces, ¿a qué? Cuando uno define ese valor de significancia y digamos que suponiendo que tiene su población, o sea, y luego varía esa población, uno puede variar, uno puede cambiar ese valor de significancia que planteó al principio. No está mal, o sea, el hecho de no llegar hasta los resultados si tuviera modificar cosas, para eso uno hace un cálculo de muestra, para eso tú lees otros autores como lo hicieron, o sea, uno se va con el cálculo de muestra siempre y a eso lo aumenta un 10% o más para que si pierdes personas, continúes con un buen número de personas, de pacientes o de trabajadores. Entonces, eso, digamos que nada se puede dejar al azar. Yo no puedo llegar a un punto de resultados y volverme a ver si puedo modificar mi método, ¿no? Entonces hay que, en lo posible, no. Ahora, si es un trabajo que me ha llevado 5 años y que de pronto pasó algo, una enfermedad rara y hubo mucha mortalidad, claro, yo tengo esa opción de aumentar de pronto mi N, mi muestra, si es en un centro hospitalario al que yo pueda acceder, al que sí es más fácil recolectar esa gente, pues se puede hacer, ¿sí? Tanto esfuerzo y de pronto llegar y encontrar una sorpresa porque pasa muchas veces. Ahora, encontrar los pacientes no siempre es tan sencillo.
Cuando están en una institución, pues es fácil, pero cuando son como de la comunidad, como lo trabajé yo que les comentaba, que eran la favela, y que por más refrigerio a veces no iba a la mitad, entonces vayan y búsquelo y toque la puerta y llámelos, si eso es un trabajo que es no siempre podemos, digamos, decir, voy a aumentar la muestra más, es supremamente dispendioso. Entonces, dependerá de la población. Cuando yo me refiero a elegir la prueba estadística, me refiero a qué me va a permitir a mí llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con el tema de hoy, que puede ser un chi cuadrado, ¿vale? Adelantémonos un poquito. Esta va a ser mi prueba estadística. ¿Qué es un chi cuadrado? Es una prueba que me permite a mí conocer la asociación entre dos variables. ¿Ustedes se acuerdan de una gráfica que vimos que nos permitía ver si se asociaban dos variables o no? ¿Cuál era? La dispersión. Con la diferencia de que eso era para variables de tipo cuantitativo. ¿Se acuerdan que era para cuantitativas? Por eso cada puntico me estaba representando un dato. Resulta que cuando hablamos de chi cuadrado, la aplicamos para datos cualitativos. Y por esa razón les decía a ustedes, ¿qué tal que yo quiera cruzar la edad, pero como está cuanti, pues ¿qué hago? ¿Se acuerdan que categorizamos en dos? Entonces yo podría perfectamente coger mi edad, que ya quedó categorizada, que puede llamarse cualitativa desde ese punto, y cruzarla, ¿cierto? Para poder establecer si se relaciona con otra variable o no. Entonces, este cálculo de chi cuadrado, ustedes lo van a ver muy frecuentemente usado. O sea, yo creo que es el cálculo que más utiliza cuando hablamos de este ambiente laboral sobre todo, porque, por ejemplo, vamos a estudiar, eh, no sé, puesto de trabajo, apto, no apto, por cualquier ejemplo, y acá una variable que fue la dependiente que podría ser escoliosis, sí o no, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces son dos cualitativas y yo quiero saber si ese puesto de trabajo me está llevando al desarrollo de esa escoliosis o fue otra variable probablemente. Entonces, es muy utilizado el chi cuadrado y cuando aprendemos a hacerlo en SPSS, que es tan sencillo, pues es una herramienta muy valiosa, ¿vale? También se denomina una prueba bivariada, un cálculo bivariado, o sea, estoy comparando dos variables. Porque más adelante el chi cuadrado viene otro, que es el multivariado, que no está aquí como dentro del programa de nuestra especialización, pero que sí la podrían ver, digamos, en otro tipo de estudios, ¿vale? Entonces hay formas de ver asociaciones solitas, dos variables, y podemos ver entre varias variables, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo reúno el puesto del trabajo, pero además estoy ingresando el antecedente familiar y también estoy evaluando qué tal esa persona, en qué colchón duerme en la casa, o sea, otras variables que pueden llevar a la escoliosis y no precisamente el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, eso sería como un análisis multivariado. Pero para empezar, entonces digamos que el chi cuadrado. Entonces elegimos la prueba estadística que sea aquí chi cuadrado y luego sí, como cuarto lugar, aplicamos la prueba estadística, pero para obtener valor de P. Entonces, básicamente son dos tipos de análisis. Uno que me dice a mí si se relaciona el puesto de trabajo con la escoliosis y la siguiente, la cuarta, que me dice qué tanta significancia estadística tiene eso que yo acabo de descubrir. Digamos que me diga que sí, que se relacionó el puesto del trabajo con la escoliosis de esos trabajadores, ¿vale? Pero si me da un p-valor de 0,10, entonces se relacionó, pero no tuvo significancia estadística. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hubo mucho error en ese resultado. ¿Y qué pudo haber pasado? O sea, ¿por qué me dio eso? Puede ser tamaño de la muestra, la calidad de la muestra, que el instrumento que usé no fue el más objetivo, de pronto tenía que llamar a algún especialista en ergometría y aplicar un instrumento más específico, ¿sí? Entonces, eso puede pasar, ¿vale? Entonces, no siempre cuando hay relación hay significancia. Y a veces pasa lo contrario, resulta que no encontré relación y eso me dio súper altamente significativo. O sea que puedo decir con un grado de certeza muy grande que no se asociaron, que no es el puesto de trabajo el que me está causando eso, ¿vale? Entonces, ahí hay mucho material como para discutir. Y luego comparo el valor de P con el valor de significancia. ¿A qué hago referencia con esto? Pues que este resultado que obtuve aquí, por ejemplo, 0,10 que le mencionaba, lo comparo con el 0,05 que yo establecí para saber si es mayor o es menor. Y como es mayor, pues digo, no, no hay significancia estadística. Esos son como los pasos para que yo pueda decir, esto tiene o no tiene relación, esta variable tiene o no tiene relación con esta otra. ¿Listo?
Bueno, esa es una hipótesis que se creó a partir del banco que ustedes tienen en este momento ahí abierto, que podría ser la escolaridad está asociada con la renta de los individuos del programa médico familia. Eso tendría sentido porque cualquiera puede pensar, sí, entre más escolaridad, tal vez mayores ingresos, ¿no? Que no se cumplen el 100%, pero que se supone que es lo que debería pasar, ¿no? Y la alterna nos dice que la escolaridad no está asociada con la renta, o sea que es independiente una de la otra. Entonces eso nos va a decir, bueno, alguna de las dos, después de que yo aplique el chi cuadrado y todo lo que mencioné, pues va a surgir como la hipótesis que tengo que aceptar, ¿cierto? Alguna de estas dos. Hasta ahí cómo vamos. Súper bien. Bueno, vamos al segundo. La segunda manera de identificar si hay significancia estadística o no, que es este, el intervalo de confianza, que también lo vimos, que lo hicimos como un ejercicio para que nos fuéramos como relacionando con los términos, que les pregunté, bueno, ¿qué será ese IC? Algunos sabían que era el IC, ¿se acuerdan? Del 95%. Entonces, es un poquito más, no sé cómo llamarlo, no es complicado, pero sí es más fácil el p-valor porque es un número, listo, pero el intervalo es un rango que yo tengo que aprender a identificar en ese rango cómo decir si hay significancia estadística o no. Entonces, esa probabilidad, ¿cuánto se ha fijado? El 95% de certeza. Y yo les había mencionado que si un p-valor me estaba diciendo a mí que había significancia estadística, su intervalo de confianza tendría que decirme lo mismo. O sea, nunca va a haber un p-valor que me diga que no hay significancia con un IC que me diga que no la hay. ¿Listo? Entonces siempre van a coincidir. Y les mencionaba que hay artículos donde van a aparecer los dos, el P y el IC. ¿Sí? Que ahorita mismo que estaba ahorita con las alumnas que estábamos asesorando, estábamos dos asesoras y para una era importante poner los dos, para mí no es importante, porque eso viene como de escuela, ¿no? Mi tutora era muy como de ser sintetizar toda la información. Entonces, ¿para qué colocar p-valor? ¿O para qué poner IC si ya colocamos p-valor? Y nunca van a ser diferentes, o sea, nunca van a contradecirse. Pero hay escuelas que dicen coloque el p-valor y coloque el intervalo de confianza, ¿sí? Eso ya dependerá de cada revista incluso. Si ustedes van a enviar un artículo para publicar, la revista Las Normas dice, por favor, colocar significancia estadística basado en p-valor o colocarla basada en intervalo de confianza o colocarla mencionando los dos índices que podemos usar. Entonces, eso ya dependerá también de cada revista. Bueno, ¿quién me colabora con esta lectura, por favor? ¿Quién lee, por favor? Léalo en voz alta cualquiera. Dale. No, tú habla, para que escuchen los detrás. Existe un estudio que detectó que la fibrilación auricular en el postoperatorio se asociaba a mayor mortalidad entre pacientes operados con un WR Ajá, RR. de 3 y un intervalo de confianza de 95%, 2,4. Esto significa que la muestra, la presencia de la arritmia triplicó la probabilidad de morir en relación a quienes no la tuvieron. Si bien no podemos trabajar con la población, la estimación del intervalo indica que podemos estar 95% seguros que el valor poblacional del rango relativo estará entre 2 y 4. Como el valor 1 está excluido del rango del intervalo, podemos decir que los hallazgos suelen ser Entonces, gracias. Acá hay un ejemplo que nos dice que querían saber si esta fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca como de las más prevalentes o las más comúnmente encontradas, después de una cirugía se asocia a mayor mortalidad. O sea, querían saber si el hecho de tener esa fibrilación auricular incrementaba el riesgo de muerte, ¿cierto? Cuando hicieron el chi cuadrado, que en este caso utilizaron para llegar a encontrar, digamos, el resultado, encontraron un RR de 3. Entonces, aquí RR es el resultado que yo obtengo después de un chi cuadrado, ¿vale? Para que vayamos, por eso digo, yo no puedo aislar una clase de la otra, pero ahorita les explico un poquito mejor lo de chi cuadrado. Cuando digo que hay un RR de 3, se llama riesgo relativo, realmente. Ahora, ese riesgo relativo también lo pueden encontrar como un OR,
que significa odds radio, pero para no complicarnos la vida, cuando se R, piensen en que es el riesgo, es la estimación del riesgo que tiene una persona de sufrir ese evento, en este caso el evento de la muerte. Entonces les traduzco, este resultado encontró que la persona con fibrilación auricular tenía 3 veces más riesgo de morir, ¿vale? Se traduce así. Si sale pues 4 o 5, pues obviamente el riesgo va incrementando. Entonces, eso es lo interesante del chi cuadrado, que me permite a mí conocer no solamente la asociación, sino cuál es la fuerza de asociación. Entonces van a haber variables que se asocien poquito, por ejemplo 2, o sea, duplico el riesgo, pero va a haber variables que se incremente el riesgo mucho, 10 veces, 8 veces, y uno dice, bueno, esto ya es súper contundente. Dime, ¿quién habla? Bueno, entonces esto respondería al chi cuadrado, o sea, fue la prueba estadística que me permitió a mí determinar si se relacionan las dos variables. Y esto que está aquí se refiere a la prueba que yo elegí para determinar la significancia estadística. Entonces, por eso les decía hace rato, son básicamente dos resultados, uno para saber si se asocian o no, y otro para conocer la significancia estadística. ¿Listo? Entonces hay que partir como de esa realidad. Ahora, ¿cómo determinamos de este rango si hay o no hay significancia estadística? Entonces, nos dice que el valor está excluido y que por eso no hay significancia. Entonces, más o menos esto. Es esto, y aquí tenemos el 1, ¿cierto? Entonces, todo lo que me incluya, o sea, aquí me dice que está excluido, que sería más o menos por aquí el comportamiento de ese resultado. Cuando está excluido el 1, decimos que hay significancia estadística. O sea que todo lo que esté después del 1 va a tener significancia y todo lo que esté antes del 1 va a tener significancia estadística. Cuando me está incluyendo el 1, entendiéndolo como número entero, más o menos así, lo puedo explicar para que no nos quede como enredado, decimos que no hay significancia. Es decir, allá el rango nos dio de 2 a 4, o sea que se ubica, tiene significancia estadística. Pero si nos hubiera dado 0,8 a 1,2, no habría significancia estadística, ¿sí? Entonces, voy a colocarles aquí unos ejemplos. Ese ejemplo, por ejemplo, aquí es de 2 a 4, ¿cierto? Donde decimos que hay o no hay significancia estadística. Por eso dice aquí, como está excluyendo el 1, decimos que los hallazgos son estadísticamente significativos. Y si hiciéramos un p-valor para este mismo ejercicio, nos daría con significancia estadística también. Pero, por ejemplo, un resultado que me dé a mí 0,7 a 2,9, ¿qué está pasando? Está atravesándose, está incluyendo el 1. En esos casos no habría significancia estadística. ¿Listo? Y si me da, por ejemplo, 1,2 a 3, ¿qué dicen? No, no porque ya pasó al 1 solito. ¿Listo? Exacto. Si empezara en 1 cerrado, ya decimos que ya está incluyendo el 1. Exacto. ¿Vale? Entonces, esa es la forma que tenemos de establecer la significancia estadística basada en ese intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir que tengamos un intervalo de confianza, por ejemplo, de 2 a 4? ¿Sí? Si tenemos en cuenta que es 95%, pues que el 95%, o que tengo el 95% de certeza de que ese resultado de relación tiene significancia estadística, o que es así, y que no pasó por una casualidad, porque es que una vez tiene resultados por casualidad, puede pasar. Uno tiene casualidades en estadística, pero controlo las casualidades con ese tipo de digamos, de medición de significancia estadística. En el de abajo sí hay. Exacto. ¿Sí? Exacto. 0,709 es un buen ejemplo para decir que también habría significancia estadística. Si tenemos un intervalo de 0,7 a 0,97, por ejemplo, decimos que sí hay significancia. Está excluyendo el 1. ¿Sí? Está toda la parte izquierda sin llegar a incluir el 1.
Exacto. No, en este caso es el uno. Para todos los ejercicios es el uno, para todos los ejercicios, ¿vale? Ajá, exactamente. Tendría significancia estadística. Eso lo vamos a mencionar. Lo que pasa es que el factor protector tiene que ver es con este, no con el intervalo de confianza. Y solemos confundir. Y aquí va, así que les adelanto un poquito el RR, cómo lo interpretamos. Resulta que el RR, o para no decir RR, hablemos de riesgo, porque es que puede aparecerles OR, RR y otras Rs por allá. Según sea el tipo de estudio, aparecen varios tipos de. Pero pensemos que es riesgo, ¿listo? Porque pues no tiene ningún sentido ahorita por eso hablar de ese poco Rs. Pensemos que el riesgo entonces está acá. También partimos del uno. Voy a adelantar porque el compañero estaba preguntándome por un factor de riesgo. En este caso decimos que la FA me incrementó la probabilidad de morir, ¿cuánto? 3 veces, ¿cierto? O sea que estamos ubicados por aquí. 2, tenemos por aquí el 3. Digamos que hablamos de una asociación que puede ser fuerte, porque ya hablar de que triplica la probabilidad, pues es fuerte, ¿no? Y ahí en adelante, pues es mucho más fuerte. Entonces no se olviden que el chi cuadrado me tiene que a mí que informar no solamente si se asocian, sino de cuál es la fuerza de asociación. Entonces, si está por acá en 8, en 10, pues es mucho más fuerte la asociación, ¿sí? ¿Qué pasa si me da un resultado, por ejemplo, un RR de 0,2, por ejemplo, que se me ubica acá, ¿cierto? Que me ubique por acá. Todo lo que está hacia acá es factor protector. Y todo lo que está acá es un factor de riesgo. O sea que si me hubiera dado a mí aquí un 0,2, quiere decir que la FA me protege contra la mortalidad, que sería una cosa que uno dice, pero ¿cómo así? La literatura dice lo contrario. Pues puede pasar, porque a veces pasan cosas así en investigación. Pero entonces entender que también pueden salir factores protectores, ¿vale? Pueden aparecer factores protectores. Y digamos que estamos evaluando varias variables en una empresa. El día de hoy estamos evaluando, digamos que estamos evaluando estrés laboral y tenemos acá una lista de variables, ¿sí? Entonces tenemos familia, tenemos el número de hijos, tenemos el cargo que ocupa, tenemos la edad que tiene la persona. ¿Qué otra puede ser una variable importante ahí? El ejercicio, que haga actividad física o no esa persona, eh, los hábitos como el consumo de cigarrillo, como los hábitos alimenticios. Bueno, ahí podemos hablar de miles de variables que pueden estar contribuyendo al estrés laboral, ¿sí? Pues seguramente muchos nos van a dar que incrementen el riesgo, pero muchos nos van a dar como protectores. Ejemplo, que la persona que realiza actividad física, no sé, 3 veces por semana, tiene un factor protector para desarrollar el estrés laboral. ¿Sí? Entonces van a encontrar variables que le den acá y variables que le den aquí. Entonces, eso es interesante porque definimos qué me protege y qué me incrementa el riesgo del evento. ¿Sí? Entonces, esto sería como lo asociado al riesgo, que es lo que de lo que me habla el chi cuadrado a mí. No, no, ya sería cero. Ajá, cero. Exacto. Y entre más negativo, pues decimos que es más protector, ¿no? Más protector. Ajá, exacto. Correcto. Entonces, lo que tiende a pasar cuando estamos aprendiendo esto es que nos confundimos entre lo que es riesgo y lo que es significancia. ¿Sí? Entonces, una cosa riesgo que yo determino si se asocia a una variable, si el hecho de tener esta condición me incrementa un riesgo o me protege, pero que este resultado que me da aquí, yo tengo que saber qué tanta significancia tiene. O sea, si yo puedo confiar en ese 3 o yo no puedo confiar en ese 3. En este caso, pues lo dio con significancia. Pero perfectamente ustedes pueden encontrar valores de RR de 8 que dicen no supremamente asociado, pero con una significancia que me dice que no tiene significancia estadística. ¿Qué me dice? Pues que cometí algo, o sea, tengo mucho error más de lo que me propuse, un porcentaje que se me salió de lo propuesto para el estudio. Entonces podemos encontrar todas las combinaciones y todos son aceptables y algunas son muy tristes también porque uno quiere que todo le dé significativo y asociado.
pero va a haber unos que no nos den. Y la literatura se comporta así y tendremos que en la discusión escribirla. La limitación que tuvimos o esto pasó por esto, intentar buscarle como la explicación a lo que se, digamos que lo incorrecto es omitir la información, ¿no? Que no nos convenga como autores. Eso es lo incorrecto. Bueno, entonces, yo creo que voy a pasar a la parte teórica del significancia estadística y hacemos ejercicios que nos vayan a, de una vez compongan las dos cosas porque prácticamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, sí, es una constante en cualquier tipo de estudio. Ajá, sí. Ahora, si el RR me da de uno, ¿qué decimos? No hay riesgo, sí, no hay asociación. Está, exacto, o sea, una variable no me está afectando la otra, no me está, buenas noches, no me está incrementando ni me está reduciendo el riesgo del evento, ¿vale? Cuando me dan uno, o cuando me da muy cercano al uno, por ejemplo, que me dé 1.1, 1.2, pues uno la verdad dice como que, o sea, uno evalúa, dependiendo del tema que esté trabajando, pero si es muy cerca al uno, no me está generando asociación, no me está incrementando el riesgo ni me lo está eliminando. Listo. Entonces el siguiente tema que tocaremos el día de hoy, que ya creo que ya di la mitad de la clase de chi cuadrado porque me adelanté un montón, es esta, ¿no? El chi cuadrado, que ya les mencioné, que es un análisis estadístico que me permite ¿qué? Asociar dos variables. ¿De qué tipo? De tipo cualitativo o podrían ser categóricas, ¿sí? Como les explicaba cuando uno convierte de pronto quali o categóricas. Hay algo muy importante y es que tiene que ser, para que yo pueda encontrar una estimación de riesgo con chi cuadrado, tiene que ser tabla de 2 por 2. No puede ser 3 por 3 ni 3 por 2, sino que son tablas de 2 por 2 que me permitan a mí saber si hay un riesgo o no hay riesgo de padecer como el evento. ¿Listo? El símbolo, cada que ustedes vean eso, es el símbolo de chi cuadrado. Entonces recuerde cuando yo digo que chi cuadrado me permite saber si se relacionan o no dos variables. ¿Qué significa? Pues que una variable o su modificación va a impactar en la otra, ¿no? Básicamente que si una se modifica, me incrementa el riesgo para que suceda la otra variable. Entonces, eso me hace pensar en que hay una variable que es dependiente y una que es independiente, ¿no? Y cuando estamos haciendo un ejercicio de investigación, tengo que tener claridad sobre cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Y en eso hay que tener pues bastante cuidado a la hora de hacer los análisis también. Entonces, nos dice también un concepto de intensidad. Recuerden que a mí el chi cuadrado me está hablando también de la intensidad, que si bien me dice si se relacionan o no, me dice con qué intensidad lo hacen. Y eso es muy importante a nivel de investigación, sobre todo el tipo de investigación que tiene que ver con las temáticas que estamos aquí hablando, que son más laborales y que estamos encontrando esos factores de riesgo. Usualmente siempre en salud laboral hablamos de riesgo, ¿no? De que estamos expuestos a unos factores y que dependiendo de la exposición se desarrollan o no unas enfermedades o condiciones. Entonces, por eso es tan importante saber si la asociación es débil, si es moderada, si es bastante alta,
porque a la hora que yo identifique asociaciones muy altas, muy fuertes, pues yo tengo que empezar a buscar la manera de intervenir, ¿cierto? Porque uno hace estudios es para intervención, básicamente, sobre todo en el ámbito laboral. Yo identifico factor de riesgo y la idea es controlar, ¿no? Eso no es para cerrar el libro y se acabó, sino que la idea es, bueno, a partir de lo que yo encontré, vamos a intervenir. Y si encuentro un factor súper asociado, pues será el primero que tendré que trabajar, ¿cierto? Intervenirlo de alguna manera, ya sea con educación, ya sea con una evaluación, una intervención fisioterapéutica, fonoaudiológica, lo que tengamos que hacer como intervención en esos trabajadores. Bueno, que lo que les mencionaba, ¿qué significa asociación? Entonces, cuando varía una variable, sea explicada por la otra, ¿vale? Puede ser explicado por la otra variable. Y otra cosa muy importante, bueno, dos cosas importantes aquí. Una es que debo ser muy cuidadosa a la hora de, cuidadosa y cuidadosa a la hora de saber qué variable puede impactar a la otra. ¿Por qué? Porque existen variables que son confusoras. Y ya les había hablado sobre esto, que puede ser que me ensucien un poquito mi resultado. ¿A qué me refiero con esto? Entonces yo digo, bueno, no, estrés laboral, y es que la culpa del estrés laboral es definitivamente que el jefe es muy estricto y que les exige esto y que, no sé, una carga horaria muy fuerte. Resulta que si yo no estoy enterada de otras variables que pueden estar afectando, pues puede estar cayendo un error muy grande. Entonces, no, es que el 50% de las personas que estoy trabajando en mi muestra tienen aparte, digamos, o una enfermedad crónica no transmisible, que los tiene con los niveles de estrés súper altos, es que la otra mitad se están divorciando, los otros tienen el hijo adolescente. Entonces, ¿será que todo tiene que ver con esa variable llamada, digamos, jefe, ¿sí? Carga horaria alta, o tendré otros factores ahí asociados? Entonces debo ser muy cuidadoso en qué variable voy a estudiar, ¿sí? En cuál variable, y si no lo, y evitar que aparezcan las confusoras o al final controlarlas. Y estadísticamente yo sí las puedo controlar, ¿sí? Y es lo que les mencionaba hace un rato cuando pasamos a analizar multivariadamente esto. Entonces hay una forma de meter en un solo modelo varias variables y decir, ahora sí, todas unidas, todas interactuando, cuáles son definitivamente las más fuertes allí. ¿Listo? Y lo segundo es esto. Cuando yo hago un chi cuadrado, yo puedo determinar que una variable se asocia con la otra, pero yo no puedo determinar cuál es la que me está causando la modificación. ¿Sí? No con este tipo de estudio no lo puedo hacer. O sea, la causalidad no la determina un chi cuadrado, la causalidad la determina otro tipo de estudios. ¿Listo? O sea, puedo decir con garantías de que sí se asocian y la significancia estadística es súper buena, muy bajita, pero no puedo decir es que esta está causando esto. Yo tengo que parar en decir, listo, se asocian, hasta ahí llego yo. Para determinar causalidad, existen otro tipo de estudios llamados analíticos, como un caso control, como un estudio de cohorte, que son, pues, tiene otro tipo de análisis diferentes. ¿Listo? Eso es lo que les mencionaba, que no se preocuparan por ese riesgo que OR, que RR, porque eso tiene que ver es con el tipo de diseño de estudio que tenga yo por trabajar, pero que lo que nos interesa es que estemos hablando de riesgo, ¿listo? Que es el chi cuadrado me deja a mí conocer el riesgo. Bueno, ¿qué podrían hacerme yo como de preguntas para que a través de un chi cuadrado pueda contestar? ¿Será que asociación entre obesidad y sexo? ¿Sí? ¿Qué podría ser? Si de pronto las mujeres tienen mayor riesgo o los hombres, ¿sí? Eso puede ser una pregunta que yo me puedo hacer. La obesidad y cigarrillo, ¿sí? ¿Será que la obesidad y cigarrillo se relacionan de alguna manera? Podría pensar que sí. Ahora, ¿de qué forma lo hagan? Recuerden que no lo puedo determinar con un chi cuadrado. Y puede ser que me quede con la duda si es que por el cigarrillo la gente está llegando a obesidad o la obesidad me está generando que la gente fume más. O sea, puede ser también, ¿cierto? Entonces, eso no lo puedo determinar aquí con chi cuadrado. Obesidad y triglicéridos, ¿será que se asocian? Todos dijeron que sí, súper claro, pero miren que ahora parece que no. Hay una paradoja llamada la paradoja de la obesidad,
y si quieren la buscan cuando tengan tiempo, pero ahora está cambiando mucho la evidencia científica, nos está arrojando resultados súper diferentes a los que conocíamos y se ha dicho que de hecho la obesidad es un factor protector para enfermedad cardiovascular, que nos disminuye el riesgo para diabetes, para infartos, para lipidemias, que es cuando tenemos los índices de triglicéridos, por ejemplo, volados con otros. Y parece que la evidencia está ganando ahora, la que gana es esa, ¿no? Hay un conflicto allí entre autores que siguen defendiendo lo anterior que manejábamos hasta hace poquito, el concepto que dice, no, la obesidad es un factor de riesgo, pero hay muchos autores que están demostrando que no. Y mi papá les cuento que es un señor súper delgado, ciclista toda su vida y tiene volados los triglicéridos. O sea, y hay mucha gente, exacto. Y eso es una realidad que está pasando, que uno lo ve en familiares, que lo ve en pacientes, y que los estudios que tienen como el mayor poder están diciendo eso. O sea, parece que la obesidad va a ser un factor protector, por loco que parezca. Entonces, eh, por eso les digo, no confiarse como en lo que uno siempre viene manejando y escuchando, sino que leer esa evidencia y tampoco decir, ah, no, si es que la obesidad, la paradoja de la obesidad, hay que mirar cómo están haciendo los estudios que están diciendo que la obesidad es protectiva finalmente. Hay que mirar cómo los están realizando. Entonces, eso, por eso les digo, no hay que tragar entero y que por eso ya vamos a cambiar protocolos de manejo de los pacientes, ¿no? Porque habrá que esperar qué pasa con esto, ¿no? Y han visto que han salido otras ideas súper diferentes a las de antes en cuanto al consumo de aceite, qué tipo de aceite consumimos. La manteca de cerdo, que es lo que las abuelas usaban, regresó ahora, que es menos dañino que el aceite vegetal. O sea, todo está como cambiando cíclicamente. Entonces hay que estar súper actualizados de todo ese tema. Entonces, bueno, esto lo mencioné, el símbolo ya lo conocieron ustedes. Y este concepto de variables, que no les había mencionado hasta ahorita, son variables que tienen solamente dos opciones de respuesta, ¿vale? Entonces, dicotómicas se llaman. ¿Qué significa que tengan dos opciones? Por ejemplo, sí y no, ¿sí? Usted tiene POC, sí o no, el médico le ha diagnosticado diabetes, sí o no, eh, índice de masa corporal alterado, sí o no, son las que permiten que yo conozca ese riesgo de padecer el evento en el que me estoy preocupando. Los pasos los mismos, ¿no? Proponer la hipótesis, defino cuál es la medida estadística, que en este caso pues es el chi cuadrado, y al final establecer ese margen de error, o sea, igual, el p-valor. Leamos este ejemplo, por favor. Otra persona que me colabore con la lectura de este ejemplo. Cualquiera. Para situación 1. Considere la siguiente tabla 2x2 en la cual están los resultados de un estudio que investiga la efectividad de los cascos de seguridad de bicicleta en la prevención de lesiones graves. Los datos consisten en una muestra aleatoria de 793 individuos envueltos en accidentes ciclísticos durante un cierto periodo. Se descarta estar con alfa, el alfa es el mismo p-valor, sino que algunos lo denominan alfa, ¿listo? Si el uso del casco ha funcionado efectivamente, porque el factor de protección. Entonces, en nuestras palabras, traduciendo, queremos saber es si el casco sirve, ¿no es cierto?, como factor protector para los accidentes ciclísticos. ¿Listo? Hablando de eso, quiere que le cuente una cosa. El 6 de hoy es 6, ¿no? Hace exactamente un mes mi papá tuvo un accidente fuertísimo en bicicleta, bajando de Totoro, se le atravesó un perro. Y les digo, o sea, está vivo por el casco. Está vivo por el casco. Fue el impacto, lo dejó súper mal, perdió un rato de conocimientos, estuvo en San José toda la tarde, tacto, eso.
el neuro dice, el casco lo salvó, o sea, nada que hacer. Y no sabía que una vez el casco se usaba y se impactaba tan fuerte, había que botarlo, ¿no? Ya toca comprar otro. Pero está vivo por el casco, básicamente por eso. Entonces me acordé con el ejemplo que la coincidencia, porque hoy justamente cumplí un mes después de eso. Y entonces hay que invertir al casco, ¿no? Porque hay gente que tiene una bicicleta súper cara y el casco, pues cualquier casco, el casco es súper importante. Me imagino que para motos igual también. Bueno, entonces es básicamente esto, un chi cuadrado. O sea, se genera una tabla de 2 por 2, ¿vale? ¿Cuánto es el N aquí total? 793 personas evaluadas, que es lo que nos mencionaba. Decimos que ¿cuántos usan casco? 147 y los que no lo usan 646. ¿Cuántos lesionados? Sí, 235 y no 558, ¿cierto? Ahora, esa tabla a mí no me sirve para decir si se asocian o no, simplemente es como un bosquejo de lo que luego ya él, cómo lo analizó, para luego decirme según el riesgo o el chi cuadrado si hay un riesgo o no. O sea, aquí yo me hago una idea del comportamiento de mis variables. Pero digamos que esta tabla cuando la obtenemos, porque el SPSS no la da, nos da una noción. No se preocupe por decir que aquí surge, digamos, la respuesta, ¿vale? Nos da una noción. Yo puedo empezar a mirar de los que usaron casco, se lesionó la cabeza, por ejemplo, 17, y bueno, digamos, hagámoslo al revés, se lesionó la cabeza así, de los cuales 17 usaron casco y 218 no lo usaron, ¿sí? O sea, podemos empezar a hacer como algunas interpretaciones, ¿sí? Pero no asegurar nada todavía. Entonces, la hipótesis nula es la que yo me quiero proponer o la que quiero proponer para mi investigación según lo que yo he leído en literatura, lo que me parezca también más lógico. Entonces me dice que la proporción de personas que sufren lesiones en la cabeza en la población de individuos usuarios del casco en el momento del accidente es igual a la proporción de personas que sufren lesiones en la cabeza entre usuarios y no usuarios. O sea, la verdad es que se enredó mucho el concepto. Al final lo que quiero decir es esto. El uso de casco no se asocia con lesión en la cabeza. Esa es una hipótesis más clara, ¿cierto? O sea, que el hecho de usar casco o no usar casco, pues no modifica este evento, ¿cierto? Eso es lo que dice la hipótesis nula. Siempre la nula me está diciendo a mí, me habla de no asociación, ¿vale? Siempre, cuando la establezcamos. Y la alterna me está diciendo que el uso de casco se asocia con lesión en la cabeza. No me dice cómo, no me dice si el hecho de no usarlo incremente lesión o la disminuzca. No tenemos ni idea, ¿no? Si la disminuye o la... El hecho es que asociación, no asociación. ¿Cuál se va a cumplir? Cualquiera de las dos. Y automáticamente se cumple una, se descarta la otra. ¿Listo? Automáticamente. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Bueno, ahora sí tenemos ahí abiertos los SPSS. Abramos el que dice chi cuadrado porque lo tengo un poquito más limpio con variables más dicotómicas para que no estemos buscando en otro banco las variables. Hagamos aquí unos ejercicios. Ah, vale, listo. Me lo envías al correíto, ¿vale?
pongo con sonido o sin sonido? Vale. No me está dejando abrir. Me aparece como vacío. Bueno, vamos a hacer entonces los ejercicios. Vamos a hablar primero. Me escucho. Ya. Vamos a hablar primero entonces de lo referente al chi cuadrado, solamente solito, y luego hablamos de significancia estadística. O lo podemos mencionar en el camino, yo creo que unificado. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos trata este análisis. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta en este banco llamado chi cuadrado que las variables que aparecen, pues son algunas traídas del banco que venimos trabajando, pero quité muchas de tipo cuantitativo e incluí unas de tipo cualitativo. Entonces, aquí, por ejemplo, la edad, hay que estar muy siempre verificando la edad, miren que sigue de tipo cuantitativo, entonces en este caso pues no sería como una variable que yo pudiera elegir para esto. Miremos, hay otro tipo de variable, edad, aquí está categorizada.
acá adelante, ¿listo? Entonces, mm, la idea obviamente es que cuando uno hace un proyecto, uno no asocia a la loca, ¿no? Uno no empieza a jugar con las variables. Aquí es como un juego, pues porque no estamos dentro de un proyecto y queremos buscar asociaciones diferentes, ¿no? Entonces, como dejar eso en claro que cuando uno hace un proyecto, pues uno ya ha partido de un fundamento que ha leído y que ya sabe más o menos qué es lo que tiene que analizar. Bueno, el camino, ¿cuál vamos a evaluar? Vamos a mirar de pronto esa edad que está categorizada en dos. Miremosla con un IMC, a ver qué nos dice. Este IMC está 1-2, o sea que podría utilizarlo. El camino es el siguiente. Vamos a analizar. Listo. Recuerden que con el clic derecho le pedimos que me muestre el nombre de la variable porque ahí está apareciendo, era las etiquetas. Cuando ustedes se paran aquí sobre las variables, con el clic derecho pueden decidir si quieren ver etiquetas o quieren ver los nombres de las variables. Y es mejor nombres porque pues son más corticas, más ordenadas que la... El día 1 se los dije. ¿Quién sabía eso? Levante la mano, ¿quién sabía eso? Vean. Yo me acerqué, yo me acerqué a los puestos, al más de uno le expliqué eso. Pero no escuchan. ¿Listo? Igual el análisis va a ser el mismo siempre, solamente que para buscar la variable es más fácil por nombre que por la pregunta de la etiqueta. En la fila que colocamos, en la fila siempre vamos a poner la variable que es independiente, ¿listo? Que en el caso de edad y IMC, ¿cuál sería la independiente? La edad sería la independiente. Pues la que espero que se modifique según la edad va a ser el IMC, ¿vale? Sí, categorizada en dos. Porque tiene que... En la fila va a ir la que es, ajá, la independiente. Y el IMC, pero el IMC que está como 1-2, ¿listo? Sí, correcto, ya la categoricé como lo hicimos, ¿se acuerdan que lo hicimos aquí en clase? Ya está categorizada. Ahí está categorizada la edad según si son menores de 57 años, que era la mediana, ¿se acuerdan que nos dio 57? Y los que son de más de 57. Y creo que el mayor era como 95, 95 años, no me acuerdo. ¿Vamos todos hasta allí? Bueno, ahora sí, vamos a decirle, aquí en exacta, vamos a pedirle que le decimos Monte Carlo y aquí le estamos diciendo 95%, es decir, le estoy pidiendo básicamente 95% de certeza, que es lo mismo que decir p-valor de 0,05 de nivel de confianza. Ajá. 95. Sí. Y le vamos a dar continuar. Y en estadístico le voy a pedir chi cuadrado, que está aquí. ¿Sí? Yo estaba, era desde... No, estaba desde acá, espérame, que es que yo me metí acá al Safari. Pero aquí, compartir pantalla. Pero estaba compartiéndose ahorita. Ahí está compartiendo, ¿no? ¿Dónde apareció? Chi cuadrado
y le pedimos riesgo, que está aquí al lado derecho. O sea, me pregunta qué tipo de correlación usted quiere. Yo quiero es saber si una variable me incrementa el riesgo de sufrir la otra variable, ¿listo? Entonces, me puede dar RR o me puede dar OR dependiendo del diseño de estudio, pero es un riesgo, ¿listo? Le damos continuar. Continuar. Y nos metemos a casillas y le ponemos observado y le pedimos aquí fila. Porcentajes que nos lo muestren a fila. Y nada más. Eso es todo lo que vamos a pedirle aquí. Y le vamos a dar a aceptar. Ahí le damos a aceptar. No te digo que algo hicieron mal. ¿Ya les dio a ustedes allá? Inténtenlo otra vez, por favor. Inténtenlo otra vez. Si quieren, yo lo repito acá para que la hagan igualita. Analizar. Tablas cruzadas. Sí, ciérrenlo a ver si le está fallando por alguna otra razón. ¿Sí? Vale. Mientras tanto, voy explicando esta mientras las compañeras vuelven a reiniciar el paquete. Bueno, cuando ustedes hacen un chi cuadrado, les van a salir básicamente 3 tablas para interpretar, ya no solamente una cosa. Entonces, miren, la primera que está aquí es la que veíamos hace rato en la pantalla, donde aparecía esa tabla de 2x2. Claro que sí. Sí, no, esta es como el recuento, un resumen que siempre entrega de lo que se hizo. Pero la primera tabla es esta, que es la tabla cruzada, que me está diciendo uno, que se analizaron 456 datos, que es el 100%. Ajá. IMC1, IMC1 se refería a los que tenían menos IMC. Yo creo que ahí el límite sería 30, asumo yo, 25 de IMC, y el 2 que está por encima, es decir, 2 serían pacientes con alteración del IMC. Y acá, mire que acá dice categorizadas en 2 puntos, en 2 respuestas. Punto de corte fue 57, pacientes menores de 57 años y pacientes mayores de 57 años. Bueno, ahora, de los pacientes que tienen un IMC bajo, ¿cierto? O bajo, pues, digamos, del límite de que es un riesgo, que pensamos que es un riesgo, tenemos 112 menores de 57 años y 136 mayores de 57 años. ¿Listo? Igual, aquí lo importante es ver cómo se comportan. Yo les adelanto, cuando son tan cercanos, casi que 50-50, yo ya sé que las diferencias no van a ser tan importantes acá abajo. Miren dónde está el p-valor. Aquí está el p-valor. Este es el que se llama chi cuadrado de Pearson, significación asintótica bilateral. ¿De cuánto es? Del 0,1. ¿Yo cómo interpreto esto? ¿Tiene significancia o no? No tiene significancia estadística, ¿cierto?
está por encima del 0,05. Y la estimación del riesgo me dice a mí que el OR es este que está aquí y el intervalo es esto que está aquí. El OR me dice que es de 0,73. ¿Qué significa? O sea que es un factor protector. Es un factor, o sea que la edad es un factor protector para el desarrollo del IMC. Con significancia estadística, porque el p-valor, perdón, sin significancia estadística, porque el p-valor se superó al 5%. Y miren el intervalo de confianza que está aquí abajito está. 0,5 a 1,06. ¿Hay significancia estadística? Exacto, o sea, él está hacia, o sea, está atravesando el 1, está incluyendo el 1. Y eso me dice que no habría significancia. ¿Y esto me coincide con el p-valor? Sí me coincide con el p-valor. O sea, nunca van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasó? Que no hay asociación, ¿cierto? Bueno, sí, hay factor protector, hay asociación. Y no tiene significancia estadística. ¿Cómo se interpretaría esto? Entonces, la variable edad y el IMC se asocian, ¿cierto? Pero una no incrementa el riesgo, sino que es un factor protector. La edad es un factor protector para IMC de pronto alterado y esto no tiene significancia estadística. O sea, yo no puedo tener la seguridad de que las dos no se estén asociando. ¿Listo? No puedo tener la certeza porque supero ese 5% del error. ¿Sí? Solo las que están en uno tiene asociación. Una tiene más asociación. No asociación exacta. Pero aquí se desplazó hacia el 0, hacia la parte negativa. Me dice que la edad es un factor protector. ¿Listo? La estimación de riesgo, ¿no? La estimación, o sea, la última tablita. Vamos a hacer otros para que ustedes logran hacerlo ya. Sí, a ver. Ah. ¿Y funciona con internet? Ah, ok. Vamos a hacer otro. Vamos a colocar, por favor, en filas, vamos a poner IMC. Y en la columna coloquemos diabetes. IMC 1,2. Diabetes. DM 1,2. Diabetes mellitus. IMC. IMC. Está al final de las últimas variables. IMC. Acá está. ¿Sí? Me dicen cuando ya la tengan ahí elegida. Ahí le dan a aceptar porque ya hemos guardado todo el resto de peticiones que le hicimos estadísticos. No hay que hacer nada más. Bueno, ¿quién me interpreta estas tablas? ¿Quién quiere hacer el ejercicio como por... Bueno, escuchemos a Ceci. El orden es, ¿se asocian? ¿No se asocian? Segundo, significancia estadística según el p-valor. Y tercero, significancia estadística según el intervalo de confianza. ¿Listo?
Les adelanto, diabetes mellitus, dice ahí, diabetes 1 son los que tienen la enfermedad, ¿sí? 1 son los que tienen la enfermedad y 2 los que no la tienen. Y en el IMC lo mismo, 1 son los que tienen IMC elevado y 2 los que tienen un IMC normal, ¿listo? Entonces, según eso, ¿cómo podemos interpretarlo? Diabetes mellitus. ¿Se asocian o no se asocian primero? ¿Con los qué? ¿Dónde dice 1-1? 1-2 y 1-1. Mira, 1-2 y 1-1. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ah, no, pero lo que le estamos mostrando es que, mire, esto 1-2 es del IMC, lo que está aquí es IMC y está como 1-2. Y lo que está acá es la diabetes, 1-2. 1 es lo alterado, ¿listo? O sea, 1 es quien tiene diabetes y quien tiene el IMC, IMC también alterado o elevado. ¿No las entiendes? ¿Por qué? Lo que pasa es que uno como investigador define qué es 1 y qué es 2. Ustedes pueden colocar si quieren un 0 y un 1, ¿cierto? Para mí, ya que ya he hecho yo tengo este micrófono por acá, tapado, si me están escuchando, me acabo de dar cuenta. Como yo quise, digamos, mencionarlos, cada autor pues lo va a hacer diferente. Entonces, yo sé que todo lo uno en mi banco es lo que está alterado. O la persona que dice que si sufre de enfermedad, o un IMC que está por encima, ¿vale? De lo que es normal. O en el caso de la edad, la persona también, bueno, en el caso de la edad sí coloqué 1 para los menores, pero siempre 1 cuando hablamos de la alteración o de una enfermedad es quien está alterado, ¿sí? Quien está enfermo, quien está con la condición. Entonces, partimos del recuento total, que son 456 personas evaluadas, que son el 100%. ¿Sí? O sea, a mí esta tabla no es que me diga mucho, pero sí puedo interpretarla de alguna manera. Entonces, yo sé que el de las personas con diabetes, 31 tenían un IMC más bajo, o sea, no alterado, por así decirlo, no obesos, pues para que nos lo entendamos. Y 44 tenían un grado de obesidad de los diabéticos. Ahora, de 12% a 21% estadísticamente no es que haya mucha diferencia, ¿sí? Yo ya sé que no, de pronto voy a haber diferencias no tan grandes, pues, y si hay un riesgo, pues yo sé que no va a ser tan enorme. ¿Listo? Luego bajamos, entonces decimos estimación de riesgo. Me da de 0,53. ¿Qué significa esto? 0,53. Entonces, ¿quién protege a quién? Parece ser que el IMS es un factor protector para diabetes mellitus, ¿sí? ¿Con qué grado de significancia? 0,01. ¿Hay significancia o no? Y es alta, y es alta. Estimación de riesgo es el chi cuadrado, porque está por debajo de 1. O sea, te está dando esto, mira. Ubícate acá. O sea, hay una asociación, hay que partir de que sí se asoció el IMC con la diabetes.
pero que el IMC no es un factor de riesgo para diabetes, sino que es un factor protector, ¿sí? Porque me dio hacia el lado izquierdo. Comenzó a convertirse en riesgo ahora, no es que sea muy alto. Si te da 2, 3, ya te duplica, te triplica el riesgo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la conclusión de este ejercicio es que no siempre lo que se me asocia me va a dar con significancia. Aquí obtuvimos un resultado que nos dio que se asoció y que tiene significancia, pero en otros lugares nos va a dar, no sé, de diferentes formas, de todas las formas posibles. Se superasoció, pero la significancia no la tuvo. O no se asoció y súper significativo. Aquí que tuvimos que definitivamente el IMC se asocia con la diabetes, que es un factor protector y que tiene significancia estadística. Es decir, yo puedo estar seguro de que esto es lo que está pasando en esta muestra, de que no hay un nivel de error más elevado de lo que yo me establecí. O sea, puedo garantizar, digamos, que eso está pasando. ¿Listo? Y la otra forma de interpretar la significancia es el intervalo de confianza, y en este caso va de 0,32 al 0,88. ¿Hay significancia estadística? ¿Me está excluyendo el 1? Sí, hay significancia estadística. ¿Vale? Entonces, digamos que no hay una casualidad que haya ocurrido allí. Es así. En mi población, en mi base de datos, en esos pacientes que estamos evaluando, es así. El IMC me protege contra el IMC, contra la diabetes mellitus. ¿Sí? No, ¿por qué? ¿Qué no entendiste? ¿Qué parte? Ah, bueno, es que les mencionaba que hay dos formas de establecer la significancia estadística, ¿no? Una que es el p-valor, que cuando está por encima de 0,05 decimos que no hay significancia estadística, cuando está por debajo habría, es decir, respete el 5% de error, tengo menos 5% de error. Y la otra forma es el intervalo de confianza, ¿vale? Cuando me excluye el 1, por eso aquí los ejemplos, como en este ejemplo, si el intervalo es de 2 a 4, me está excluyendo el 1, decimos que hay significancia estadística, ¿vale? Cuando lo está incluyendo, como en este ejemplo, de 0,7 a 2,9, está pasando justamente por aquí, me está incluyendo el 1 en su rango, ¿vale? Y por ejemplo aquí, de 1,2 a 3, también estaría hacia esta parte que diría que hay significancia, pero también podemos encontrar resultados hacia este lado, todo lo negativo, sin incluir el 1, me siguen diciendo que tiene significancia estadística, ¿sí? 1.0. Ajá, como el 1.0, ¿sí? No hay cuando lo incluye en su intervalo. Siempre tomamos la asintótica. Esta, sí. Esta. La asintótica, esta. Uh-huh. Esta que dice feature les va a aparecer cuando estamos asociando, por ejemplo, dos variables que tengan más de 2 respuestas. Pero en este caso, como no tenemos ese caso, usamos esta. La de Pearson, ¿vale? ¿Cómo así? No, eso no tiene nada que ver. Mira, esto es el p-valor y es un solo numerito, que es 0,01. Es un solo valor. El intervalo es este, miren, el intervalo es el que está aquí. Aquí dice intervalo de confianza 95%, el inferior y el superior de 0,32 a 0,88. Ese es el intervalo. Y el p-valor es este solito, porque no es un rango. Para que tenga significancia, sí. 0,01. Siempre tomamos los dos primeros decimales. 0,01. ¿Listo? Si aquí ya me da 0,0, ¿sí? Ya tiene significancia estadística. Ahora, si aparece 0,0000, ya lo mencionamos con el signo de
menor que 0,01. O sea, que decimos que hay menos de 1% de error. Súper. Supongamos que apareció 50 y 10. Ahí sí hay relación. Yo les decía a ustedes, en la tabla cruzada yo no tengo herramientas para decir que se relacionan. Ustedes simplemente hablan de ella. Ah, mire que los diabéticos, tantos son obesos y tantos no. Pero a mí esa tabla no me dice a mí si se relacionan. No, la relación te la dice la estimación de riesgo. ¿Sí? Siempre se relaciona si no te da uno, porque si te da uno, no, ni para acá ni para acá no hay relación, o sea, no hay relación. Pero aquí dices que sí se relacionaron. ¿De qué manera? Como factor protector. ¿Listo? Siempre tenía R como El primero, de la última tabla. Por eso aquí dice ajá, estimación de riesgo. Sí. Vamos a hacer otro, a ver cómo nos va con otro. Sí, ya vamos a dar la pausita. No sé. Miremos este ejemplo aquí. Yo creo que es a las 9 más o menos. Miremos este ejemplo. A las 8 decimos a las 9:30, creo. Miremos acá solamente para que lo vean. No se preocupen si no lo hacen, sino que me pareció como algo diferente para mencionar. Que cruce aquí los pacientes que tienen falta de aire o disnea, ¿sí? Y versus los pacientes con IMC, es decir, dos variables que creería yo que tienen como asociarse. Entonces, de los pacientes que dijeron que sí tenían falta de aire, 68 tenían un IMC elevado, ¿sí? Y 39 tenían un IMC dentro de lo normal, o sea, por debajo de lo establecido, pues como riesgo. No, en el IMC yo les había mencionado que uno era para lo alterado. Ajá, todo lo que es enfermedad, IMC, lo que sea como alterado o no alterado, uno es lo malo, por así decirlo. Bajamos al riesgo, entonces dice que es de 1,6. ¿Qué pasa ahí? Se asoció, pero como factor de riesgo. O sea, parece ser que el IMC aumenta el riesgo para que el paciente tenga falta de aire. ¿Cuántas veces? 1,6 veces es más probable que una persona, digamos, que incrementó el riesgo 1,6 veces. Sí. ¿Listo? Entonces, esa parte ya la tenemos clara. ¿Se asociaron? Sí, se asociaron. ¿De qué manera? No fue protectiva, fue un factor de riesgo para falta de aire. Ahora, vamos a ver, ¿hay significancia estadística? 0,03. Sí, está por debajo del 0,05. Y si miramos el intervalo de confianza, 1,04 a 2,55, sí habría significancia. No, pero ya pasó. Exacto, exacto. Les hago una pregunta, ¿la asociación es fuerte o es débil? ¿Este 1,6 será fuerte? Es débil, ¿no? Es una asociación súper fuerte que nos incrementó 8 veces la probabilidad de falta de aire, pero hay una asociación que es importante, casi que me la duplicó la probabilidad de sufrir de falta de aire. ¿Vale? Entonces yo creo que salgamos a un receso de una vez para que, pero entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a dar? 50, no, mañana de pronto, pero hoy yo creo que 40 minutos. Estefanía la que manda. 40. Uno en los grupitos va a seleccionar dos variables que se puedan relacionar dentro del banco de chi cuadrado y vamos a hacer un análisis de chi cuadrado y la respectiva interpretación abajo.
sea, cada tabla por tabla vamos a interpretarla. ¿Se asocian o no? Si tiene fuerza o no asociación, significancia estadística a nivel de p-valor y según el intervalo de confianza. ¿Listo? 2. Y los vamos anexando allá al archivo para que mañana los podamos sustentar. Aló, buenas noches. Sí, señor, que siga, por favor. Que articula todo lo que hemos visto y la razón pues de todo esto que hemos estado viendo de mediciones. Pasamos a hacer las sustentaciones de ahí, de los ejercicios. La idea, como les decía, es que todos como que mañana interactuemos más que, ¿cierto? Como que podamos entender la razón de todo, porque vamos a ver todo lo que hicimos desde un principio, o sea, todos los ejercicios. Y después nos hacemos la evaluación que mañana, como les decía, alguna facilidad se les da, pero es evaluación. Que ustedes deciden, ¿quieren en parejas o quieren ayudas? O sea, ayudas, no, no, además que les, vean, son tres garantías. Vea, uno, no van a aplicar ese PSS, o sea, no tienen necesidad de hacer análisis. Eso es una ayuda gigante, ¿o no? Dos, ahí sí escogen ustedes. O quieren en parejas o tienen derecho a consulta. ¿Solitos y con consulta? SPSS no se evalúa, ¿no? El SPSS no se evalúa. Eh, Interpretativa, de pronto les digo, explique tal cosa, cuál es la diferencia entre, y hay unas que son de selección múltiple también. No necesariamente, pero hoy alcanzan a estudiar, hoy pueden estudiar y mañana también pueden estudiar. Y la clase de mañana está fresquita también, pues como ustedes definen. Pero hoy definen, por favor, parejas. No, eso ya sería un taller.